Vamos a iniciar con el curso de procesos estocásticos, que es una continuación de la materia que vimos con ustedes el ciclo pasado de probabilidad y variables aleatorias. Vamos a utilizar exactamente el mismo libro que usamos con ustedes, que es este libro, ustedes ya lo deben tener, es el de Yates. Es la segunda edición. En la biblioteca está también la tercera edición, donde ustedes pueden pedirla, inclusive me imagino que para que tengan todo el ciclo, dado que no hay esta asistencia presencial. Y el otro libro es ese de aquí. También lo hemos utilizado igual, es el libro de Shawn. Aquí ya tenemos que fijarnos que sea la segunda edición para que coincida en el número de ejercicios de la lista que les vamos a dar, les voy a compartir. Ustedes en el Canvas tienen ya el plan académico. El plan académico es similar como así estas materias donde tienen en la semana 3 y en la semana 6 una evaluación. Van a tener que hacer un laboratorio en grupo. Los grupos ya han sido preseleccionados de forma aleatoria, entonces ya pueden entrar en contacto con sus compañeros una vez que ya tengan el PDF del laboratorio. Bien. Eh, el, los temas que vamos a ver el día de hoy tienen más que todo que ver con conceptos y algunas comparaciones de esos conceptos con lo que era la definición de una variable aleatoria. Una variable aleatoria, entonces tenemos un conjunto de un experimento que procede que era un procedimiento y una observación. Y ese resultado, la variable aleatoria lo mapeaba hacia un número real y era la variable aleatoria de una dimensión caracterizada por lo que eran sus distribuciones, que era en caso de que sea una variable aleatoria continua, que saben que una variable aleatoria continua está definida por su rango, que es un rango, un intervalo, y en caso de una variable aleatoria discreta, su distribución es la función de masa de probabilidad de la PMF, y ambas también comparten la distribución de la CDF o la probabilidad de que esa variable aleatoria esté por debajo de un cierto valor. Entonces, cuando se mapeaba hacia un solo valor, era una variable aleatoria unidimensional. Cuando se mapeaba a dos variables aleatorias x, y, era un par de variables aleatorias y ahí las distribuciones eran la conjunta, la PDF conjunta, la PMF conjunta o la CDF conjunta. Y cuando se mapeaba a varios valores aparece ahí un vector aleatorio donde teníamos que caracterizar esa variable aleatoria asimismo con una PDF conjunta. A partir de esas distribuciones podemos calcular las marginales, podríamos encontrar lo que son los promedios, que es el valor esperado, la varianza, la desviación estándar. Y esos conceptos los vamos a utilizar aquí para nosotros definir lo que es un proceso estocástico. La palabra estocástico también puede ser traducida como aleatorio. Entonces, proceso estocástico es lo mismo que un proceso aleatorio. Entonces, estas dos palabras las vamos a utilizar indistintamente en el curso. Bien, entonces vamos a ver unas definiciones, vamos a ver unos ejemplos, vamos a recordar algunos conceptos aquí de algunas distribuciones conocidas y iniciemos definiendo lo que es justamente un proceso estocástico. Esto está en el capítulo 10 del libro que les acabo de indicar. Y vamos a definir lo que es un proceso estocástico. Para definir lo que es un proceso estocástico vamos a hacer una relación con lo que nosotros hicimos para definir una variable aleatoria. Si teníamos un conjunto de posibles resultados en el espacio de muestras, y si ese conjunto de posibles resultados se mapeaba hacia un único que estaba en la recta real, se mapeaba un único valor x, ese mapeo era hecho por esta función x mayúscula que era nuestra variable aleatoria. Ahora, en el proceso estocástico aparece una definición similar. Entonces vamos a hacer un gráfico y a partir del gráfico vamos a encontrar esta definición. Entonces en el proceso estocástico nosotros también tenemos un experimento que va a arrojar un resultado
con un espacio de muestras. Y cuando sucede uno de estos resultados que están aquí de ese experimento, vamos a etiquetarlos como S1, S2 y S3, así como con una variable aleatoria un resultado particular era mapeado hacia un número real. Lo que va a acontecer en el proceso estocástico es que cada resultado va a generar una función cuya variable independiente es el tiempo. Entonces aquí, para este ejemplo particular, vamos a tener 3 resultados y vamos a tener 3 funciones en el dominio del tiempo. Más adelante le vamos a dar un nombre a estas funciones en el dominio del tiempo. Entonces, cuando sucede este resultado de aquí, aquí va a generarse una función en el dominio del tiempo. Cuando sucede este resultado de aquí, aquí también va a aparecer otra función en el dominio del tiempo. Y cuando sucede este resultado de aquí, se va a generar otra función en el dominio del tiempo. Estas funciones que están aquí graficadas, estas 3, se etiquetan como un X minúscula, T, que es la variable independiente del tiempo, y S1, que indica que es la función que corresponde al resultado S1 de este experimento. Esa de acá se va a graficar como X T sub 2, y esa como X minúscula de T sub S sub 3. Cada una de estas funciones que están aquí, que se generan de un resultado del experimento, se conocen como funciones muestra. Funciones muestra. Se conocen como funciones muestra. Y a todo este conjunto de funciones muestra, al total de estas funciones muestra, se las conoce como el grupo, como el grupo. Entonces, la definición del proceso estocástico la podemos obtener de este gráfico. Si ustedes pueden ver, es algo similar a lo que sucedía con la definición de una variable aleatoria, donde esta variable aleatoria mapeaba un resultado del experimento que está dentro del espacio de muestras hacia un número real. Y con esto podemos nosotros calcular promedios de esta variable aleatoria, y esta variable aleatoria era caracterizada por las distribuciones. Que en el proceso estocástico ustedes pueden ver que es algo similar. Un resultado del espacio de muestras va a generar en este caso una función en el tiempo. Cada una de esas funciones, una función en particular se va a llamar función muestra, y el conjunto de todas las funciones muestras se va a llamar grupo. Entonces, utilizando esta gráfica de aquí podemos definir qué es lo que es un proceso estocástico, un proceso aleatorio, que es exactamente lo mismo. Entonces, este proceso estocástico, vamos a escribir aquí el concepto. Vamos a proceso estocástico lo vamos a simplificar como P sub E. Así como nosotros a la variable aleatoria la simplificamos como V, aquí lo vamos a escribir como P sub E. Entonces, es un proceso estocástico que es etiquetado con X mayúscula y el argumento es el tiempo. Es un experimento con una medida de probabilidad, o mejor dicho, consiste de un experimento y una medida de probabilidad que es esta que está aquí. Recordemos brevemente que para nosotros un experimento estaba compuesto de lo que era un procedimiento y una observación. Y también comentábamos que un mismo procedimiento puede darnos varias observaciones. Por ejemplo, si lanzamos una moneda, puede que nos interese el número de caras, que sería una observación, pero ese mismo lanzamiento, ese mismo procedimiento, puede que nos dé la secuencia en que van saliendo esos resultados. Entonces, el experimento está compuesto de procedimiento y observación. Entonces, el proceso estocástico, que está etiquetado como X mayúscula con argumento T, que es el tiempo, consiste de un experimento y una medida de probabilidad, que es esta que está aquí. Y esto está definido en un espacio de muestras S, definido un espacio de muestras S, que es el que está indicado justamente aquí. Y una función que asigna, podríamos decir, y un mapeo
que asigna a cada resultado del espacio de muestras, vamos a poner aquí a cada S minúscula, una función en el tiempo, que es la que etiquetamos x de sub s. Entonces, ustedes pueden observar justamente que esta parte que dice mapeo es esta asignación que estamos haciendo aquí. Sucede un resultado del experimento y genera una función en el tiempo, que es esta función xts. Entonces, t minúsculo es la variable independiente temporal y ese es el resultado particular que tiene ese experimento. Entonces, esta es la definición formal de lo que es un proceso estocástico y ustedes lo pueden definir a partir del gráfico que está ahí. De hecho, si ustedes van al libro de Shaun, van a encontrarse exactamente el mismo gráfico, pero ahí ya aparece una particularidad de que a partir de este proceso estocástico, que es lo que vamos a ver más adelante, podemos generar un vector de variables aleatorias si mantenemos un cierto t fijo. Entonces, ese gráfico lo pueden encontrar en el libro de Shaun. Otros conceptos, cada una de estas realizaciones de aquí se conoce como función muestras y el conjunto total se conoce como grupo. Entonces van a aparecer aquí dos tipos de estadísticas. Bueno, en el libro en inglés, estas funciones muestras las van a encontrar. Ese de aquí se conoce como esta palabrita que está acá. Es la terminología en inglés que ustedes van a encontrar en el libro. Entonces, una de las cosas que hay que fijarse aquí es en la notación que vamos a utilizar el proceso estocástico. Recuerden que en el caso anterior tenemos variables independientes que era la letra mayúscula y los valores que adquiría esa variable independiente eran escritos con minúscula. Aquí va a aparecer una notación similar con el proceso estocástico, que el proceso es mayúscula y dejamos en evidencia que es función del tiempo. Entonces vamos a hacer un ejemplo con esta nueva notación y esta nueva definición de lo que es un proceso estocástico. Una de las cosas que hay que fijarse aquí es que aparece esta nueva variable que es el tiempo. Entonces en el ejemplo 10.1, en este ejemplo 10.1 vamos a suponer que nosotros en el instante t igual a 0 vamos a tener, bueno, vamos a definir un poco más gráficamente. Entonces, supongamos que tienen ustedes aquí, es un ejemplo simplemente para entender cómo funciona esta ecuación que acabamos de escribir. Vamos a suponer que este de aquí es el transbordador espacial, utilizando el mismo ejemplo del libro. Y ese transbordador espacial va a ser lanzado y lo que nosotros vamos a ocuparnos es de, a través de un sensor que está aquí, medir la temperatura. Entonces, por cada lanzamiento nosotros vamos a ir midiendo la temperatura a lo largo del tiempo, a través de este sensor. Entonces, aquí mi proceso estocástico, X mayúscula BT, es la temperatura en grados Kelvin de la superficie de este transbordador. De la superficie de este transbordador espacial. Entonces, si nosotros utilizamos el gráfico que hicimos arriba para entender lo que era el proceso estocástico, vamos a poner que aquí está el lanzamiento 1, aquí está el lanzamiento 2, aquí está el lanzamiento 3, y en el lanzamiento 1, a lo largo del tiempo, iniciando en el tiempo t igual a 0, nosotros vamos a ir midiendo la temperatura. Entonces vamos a suponer que la temperatura a lo largo del tiempo tiene estas mediciones. En el segundo lanzamiento hacemos exactamente lo mismo. Vamos a medir la temperatura de la superficie de ese transbordador. Y un tercer lanzamiento
que podremos verlo como el otro resultado de este experimento, hacemos exactamente lo mismo, medir la temperatura de la superficie de ese transbordador. Entonces, lo que vamos a tener aquí en esta función muestra es una secuencia de todas las temperaturas a lo largo del tiempo. Y si nosotros tenemos esta notación que está aquí, eso indica que para el tiempo, esto está medido en segundos, para este tiempo en particular, de este lanzamiento número 175, la temperatura que tiene el exterior de ese transbordador espacial es de 207. Entonces ustedes pueden observar aquí en este ejemplo que a cada lanzamiento existe una medición de esa temperatura. Y justamente esa medición de la temperatura es realizada a lo largo del tiempo y eso define este proceso estocástico en particular, X mayúscula PT. Entonces aquí vamos a tener un conjunto de mediciones. Ahora, en este tipo de función que es el proceso estocástico van a existir dos tipos de promedios. Un tipo de promedio cuando t es fijo y un tipo de promedio a lo largo de una función muestra. Si nosotros recordamos en el caso de las variables aleatorias, los promedios eran el valor esperado y la varianza y también la desviación estándar. Entonces, para el caso de los procesos estocásticos vamos a utilizar este ejemplo de aquí. Dos tipos de promedios. Entonces, el primer tipo de promedio es para un t fijo, para un valor particular de t fijo. Y de hecho nosotros lo podemos graficar aquí. Para un t fijo, vamos a ponerle este t fijo, lo vamos a etiquetar como t sub 0 para diferenciarlo de la variable independiente de aquí. Para un t fijo, que sería un t igual a t sub 0. Entonces, para un t fijo, estos valores que están aquí resaltados, son variables aleatorias. Y esas variables aleatorias de este primer promedio se conocen como promedios de grupo. Recuerden que el conjunto de todas estas realizaciones de aquí se conocen como grupo. Entonces, para un tiempo fijo, cada uno de estos valores de las mediciones son variables aleatorias y nosotros podemos calcular el valor esperado de esas variables aleatorias. Por ejemplo, el valor esperado de ese proceso para un tiempo fijo es sub 0. Para un tiempo fijo es sub 0, que podríamos decir que es 217 grados Kelvin. Entonces, este es el primer tipo de promedio, que es un promedio de un t fijo, que se conoce como promedio de grupo. Y el otro tipo de promedio es a lo largo, digamos, es en esta dirección, es a lo largo de una función muestra, a lo largo de una función muestra, y es un promedio de una función muestra. Este es promedio de grupo y este es promedio de una función muestra. Es decir, que es el promedio o bien de esta función muestra, o bien de esta función muestra, o bien de esta función muestra que está acá. Por ejemplo, yo puedo sacar aquí el valor esperado de la función muestra del primer lanzamiento, que sería esta que está aquí. Es como que yo quisiera saber el valor promedio de la temperatura en el primer lanzamiento.
que sería el segundo promedio. En el primer promedio es decir, yo quiero saber el valor promedio de la temperatura de todos los lanzamientos en el instante t igual 10 segundos. Entonces hay esos dos tipos de promedios, un promedio de grupo y un promedio de la función muestra. Ustedes pueden verlo justamente aquí gráficamente como si fuera un promedio, que es vertical para un tiempo específico fijo. Cada uno de estos valores de aquí son variables aleatorias. Y existe un promedio que es horizontal, que es para una función muestra en particular. En un ejemplo más adelante vamos a regresar con estos dos tipos de promedios. Entonces, hagamos un ejemplo que esté relacionado con la medición de temperatura. El ejemplo 10.3. Este ejemplo de aquí tiene que ver con una medición. Como este ejemplo es tomado del libro y en el libro se refiere a una ciudad donde tiene 4 estaciones, sirve para ejemplificar que existen, que estos promedios tienen que ver con tiempos absolutos y tiempos relativos. Entonces nosotros vamos a suponer que también en esta ciudad de Loja existen 4 estaciones, que es el invierno, el otoño, primavera y verano. Ustedes ya saben que cada una de estas estaciones tienen diferentes tipos de temperaturas, entonces vamos a suponer ese mismo tipo de estaciones. Entonces, en este ejemplo de aquí, vamos a analizar un poco más lo que eran estos dos promedios que está aquí. Vamos a suponer que nosotros vamos a medir la temperatura al mediodía. En la ciudad de Loja. Y vamos a suponer que esta ciudad de Loja tiene 4 estaciones. Vamos a suponer eso de ahí. Nosotros vamos a iniciar esta medición el 1 de enero. Y si iniciamos el 1 de enero, nosotros vamos a tener un conjunto de datos que sería la temperatura en grados centígrados el día 1 al mediodía. Se va a ser un único valor. La temperatura en grados centígrados el día 2. Y finalmente vamos a tener la temperatura en grados centígrados el día 365. Entonces, todo este conjunto de mediciones de temperatura van a corresponder a un año en particular. Vamos a suponer que es el año 1999. Para el siguiente año vamos a tener igual otro conjunto de mediciones. Suponiendo que no sea un año bisiesto. Vamos a poner en el año 2001. Entonces ustedes ya pueden imaginarse cómo es el resultado de este experimento de aquí. Cada año tiene un conjunto de 365 mediciones. Entonces vamos a partir de este ejemplo, retomar esos conceptos que vimos que en este proceso estocástico existen dos tipos de promedio. Un promedio de grupo para un T fijo y un promedio que es particular para una función muestra. Entonces vamos a suponer que aquí están algunos resultados de este espacio de muestras. Y aquí vamos a suponer que es el año 2018. Tenemos estas temperaturas. Vamos a suponer que por acá está el año 2019. Tenemos estas temperaturas. Y vamos a suponer que por acá está el año 2020, que tenemos las temperaturas de este tipo. Entonces, todo esto son funciones a lo largo del tiempo. Obviamente estas mediciones de aquí son valores discretos, pero aquí para que sea más fácil dibujar estoy poniendo simplemente una señal continua. Entonces saquemos los dos tipos de promedios. Vamos a suponer que nosotros nos vamos a fijar en un tiempo fijo, en este T sub 0 que va a corresponder al 19 de febrero. Es decir, de todos los años que yo estoy haciendo la medición, me voy a fijar simplemente en el día 19 de febrero. Ese día 19 de febrero. Entonces, para un
de fijo particular, yo voy a tener un promedio de grupo. Voy a tener un promedio de grupo, que sería para el día, bueno, si aquí pusiéramos en día, sería más o menos, eh, sumando los días de enero, tendríamos aquí 49 sería el valor más preciso, pero para que coincida con esta anotación, aquí vamos a tener. Entonces, el promedio en febrero sería más o menos de menos 10, de menos 10 grados Celsius. Entonces, este promedio de grupo lo que me dice es el valor esperado, aunque promedio se puede generalizar tanto para valor esperado como para varianza. Este promedio de grupo me va a decir cuál es el parámetro para un t fijo particular de todas las funciones muestra de este proceso estocástico. En cambio, el promedio temporal, yo tomo simplemente una realización de ese proceso estocástico y yo podría decir cuál es el valor esperado. Aquí podemos ponerle para el año 2019 de temperatura. Entonces, ustedes fíjense que hay un promedio que podría ser vertical, que es de grupo, y un promedio horizontal, que es promedios para para una función muestra particular. Por una función muestra particular. Entonces, vamos con otro ejemplo. El ejemplo 10.4. En este ejemplo 10.4 nosotros vamos a definir un proceso estocástico M mayúscula T, que es el número de llamadas que está atendiendo un conmutador telefónico para un cierto instante de tiempo. Eso va a definir este proceso estocástico T, que es el número de llamadas activas, podríamos decir, en un conmutador telefónico en un tiempo t a cada segundo. Es decir, cada segundo vas a observar cuántas llamadas están activas durante 15 minutos. Durante 15 minutos. Entonces vamos a observar, bueno, si nosotros tenemos que vamos a observar durante cada segundo y durante 15 minutos, si tengo 15 minutos, lo multiplico por 60 segundos, voy a tener 900 segundos, en total voy a tener 900 mediciones para una realización de este proceso estocástico para una función. Entonces, para que sea más fácil observar cómo es esta realización, vamos a copiarla directamente de la imagen del libro. Y vamos a colocarla acá. Listo, aquí tenemos una... Este de aquí es una única función muestra. Como ustedes pueden ver, corresponde a una medición de un intervalo de 15 minutos. Después de esos 15 minutos volvemos a hacer nuevamente mediciones. Luego que se termine ese intervalo de 15 minutos, seguimos haciendo mediciones. Entonces, como ustedes pueden ver, para un tiempo específico, por ejemplo, si yo me detuviera aquí en 400 segundos, tendría un cierto número de llamadas que están activas. Y aquí está justamente esta realización de este proceso estocástico. Este de aquí es una función muestra de lo que conversamos en las definiciones más arriba. Función muestra. Para un cierto intervalo de tiempo S de 15 minutos, que son 900 segundos o 900 mediciones, vamos a tener esa realización que está ahí. Entonces, aquí, ¿cómo sería el promedio de grupo? El promedio de grupo, aquí voy a hacer una reproducción de esta función muestra para nuevamente ejemplificar lo que es promedio de grupo. Entonces, aquí tenemos 900 segundos. Estaría así. Luego de otros 15 minutos tendríamos acá otros 900 segundos.
algo así. Y acá tendríamos otros 900 segundos y tendríamos esto de aquí. Entonces vamos a suponer que yo estoy interesado en saber cuál es el promedio de grupo para un tiempo particular de 403 segundos. 403 segundos. Entonces yo sacaría el valor esperado de este proceso en 403 segundos. Que me diera, por ejemplo, vamos a suponer, si tomamos como referencia este valor de aquí, sería más o menos como 18 llamadas. Este es uno de los primeros promedios. Y el otro promedio ya vimos que es un promedio horizontal, que sería, por ejemplo, para esta función muestra en particular, o bien podríamos tomar este ejemplo de aquí. Y nosotros podríamos determinar en el promedio temporal el número promedio de llamadas en progreso en un intervalo de 15 minutos que corresponde a una única función muestra. Entonces eso hay que tener claro. Existen dos tipos de promedios para un proceso estocástico. Uno donde tenemos, es para un tiempo fijo, que se va a llamar promedio de grupo. Y el otro es para una única función muestra, que es el promedio temporal. Una de las cosas que me olvidé mencionarles acá es que hay otra terminología para este tipo de... Regresemos a la definición para... Aquí. Entonces, estas funciones muestras de aquí tienen un nombre alternativo que se conocen como realizaciones. Realizaciones. Entonces, es decir, para una función muestra o para una realización de ese proceso estocástico es lo mismo. Entonces, el promedio temporal es para una realización en particular de ese proceso estocástico. Ya. Vamos a utilizar, ¿dónde está? El resultado de este ejemplo de aquí, que eran las mediciones de las temperaturas a lo largo de un año durante varios años. Entonces, en este ejemplo de aquí, vamos a retomar el ejemplo anterior donde cada año nosotros vamos, por eso durante todos los días de un año, al mediodía nosotros anotamos cuál es la temperatura y también vamos a suponer que existen 4 estaciones. Entonces nosotros de ese ejemplo podemos encontrar algunas relaciones que vamos a tener con los valores que arroja el proceso estocástico en cuanto a lo que tiene que ver con un tiempo absoluto y un tiempo relativo de donde nosotros queramos encontrar esos promedios. Entonces, en este ejemplo, supongamos que la medición el día 1 de enero hasta el día 30 de enero, si es que asumimos que existen 4 estaciones, lo que nosotros podemos esperar es que esas temperaturas sean bajo cero, sean bajas temperaturas. Si las comparamos con las temperaturas del día 181 y las temperaturas del día 210, que corresponderían al verano, esto de aquí es invierno. Entonces lo que esperaríamos es que las temperaturas en este intervalo de tiempo sean bajas, sí, comparadas con las temperaturas en ese otro intervalo de tiempo que corresponderían al verano. Entonces, en este caso, la aleatoriedad va a depender del tiempo absoluto de la observación. Aleatoriedad depende del tiempo absoluto de la observación. Ahora, si nosotros suponemos que tenemos un cierto día T y también existe un tiempo T' que es próximo a este día T, vamos a suponer que hacemos la medición, por ejemplo, el 10 de septiembre, vamos a poner que este tiempo de aquí es el 10 de septiembre, este de aquí es el 12 de septiembre, lo que nosotros vamos a esperar es que estas pares de temperaturas sean similares, por ejemplo, que la temperatura
el 10 de septiembre sea similar a la temperatura el 12 de septiembre. Y en este caso, esta palabrita de aquí, aleatoriedad, va a depender de la diferencia de tiempo de las observaciones. De la diferencia de tiempo de las observaciones. ¿Qué sería un tiempo relativo? Y ese de acá es un tiempo absoluto. Esto lo vamos a encontrar más adelante ya cuando trabajemos con esto de los procesos estocásticos estacionarios, que los vamos a encontrar en algunos modelos de canal de ruido de comunicaciones. Vamos a llegar nuevamente con este tipo de diferencias de que, bueno, de hecho creo que en la parte de muestreo, cuando hablamos del modelo de ruido, decíamos que ese era un proceso estocástico estacionario cuyas características no cambiaban a lo largo del tiempo. Tiene un poco de relación con eso que acabamos de ver de estos tipos de aleatoriedad dependiendo del tiempo absoluto o bien de la diferencia de tiempo de esas observaciones. Ponemos esto de aquí. Entonces vamos a escribir un par de ejemplos y uno de estos ejemplos lo vamos a utilizar más adelante cuando a partir de un proceso estocástico nosotros derivemos las distribuciones de una variable aleatoria. Entonces este primer ejemplo es muy sencillo. Vamos a tener que cada resultado nosotros vamos a lanzar un dado de 6 lados. Entonces, si nosotros lanzamos un dado de 6 lados, ya sabemos que puede ser que vamos aquí el tiempo. Puede suceder que el primer lanzamiento salga 2, el segundo lanzamiento salga 1, que el tercer lanzamiento salga 3, que el siguiente lanzamiento salga 4, que el otro lanzamiento salga 1. Tendríamos aquí esta realización o esta función muestra de este proceso estocástico. Vamos a formalizar aquí que a cada instante de tiempo 0, 1, 2, que serían estos instantes de tiempo que están aquí, 0, 1, 2. Vamos a lanzar un dado y vamos a anotar el resultado. Ese resultado lo vamos a anotar en esta variable de aquí, n sub t. Y este n sub t, tal como está en la gráfica y como ya sabemos que es un dado de 6 lados, va a estar acotado entre 1 y 6. O sea, a cada instante de tiempo lanzamos el dado, el resultado del dado va a estar en n sub t. Como es un dado de 6 lados, va a estar acotado entre 0 y 6. Entonces nuestro proceso estocástico lo vamos a etiquetar como x de t, de modo que este t de aquí va a estar entre t mayúscula y t más 1. Que sería, por ejemplo, este intervalo de tiempo que esté aquí. Entonces, para un instante de tiempo, este proceso estocástico va a ser el número que saliese dado. Para otra realización, que podría ser un S sub 2, vamos a tener algo bastante similar. 6 posibles resultados. Tendríamos una forma de onda de este tipo, que sería una posible realización de ese proceso estocástico. Y nosotros podríamos tener un tercer lanzamiento con una función muestra o una realización similar a las que están escritas aquí. Este ejemplo de aquí lo vamos a utilizar más adelante para nosotros encontrar la distribución de una variable aleatoria que se genera a partir de un proceso estocástico. El otro ejemplo que ustedes lo van a encontrar en el libro es el ejemplo de una modulación QPSK. Una modulación QPSK. Estos puntos que están aquí corresponden a un cierto símbolo que va a ser transmitido
Eso aquí en particular se conoce como la constelación de esa modulación. Ustedes lo van a ver en comunicaciones. Entonces, ese ejemplo, que es el ejemplo 10.6, cada uno de estos símbolos de aquí son aleatorios que provienen de una cadena de bits. Agrupamos nosotros varios bits y creamos un único símbolo. Y este símbolo, o sea, no sabemos cuál símbolo en particular va a ser transmitido. Y este QPSK que viene con modulación cuaternaria por cambio de fase, tiene que ver justamente con esta fase que aparece aquí, la fase que aparece acá, y similar para esta fase que va a aparecer aquí. Entonces ese es el ejemplo 10.6, que es algo similar al ejemplo que estábamos revisando acá arriba de una modulación QPSK, donde cada símbolo es transmitido en un instante de tiempo t mayúscula. Vamos de hecho a escribir cuál es la función que utiliza. X sub t de s sub i. Y puede ser 1, 2, 3 o 4. Entonces x igual a 0, 1, 3. Igual a 3. Entonces, dependiendo de cuál es el resultado de este experimento, que viene a ser el símbolo que va a ser transmitido, vas a tener esta forma de onda. Una cierta portadora, más pi cuartos, que es la fase inicial, más i, que es este i de aquí, pi medios. Entonces, este pi medios de aquí justamente crea este ángulo recto que va a aparecer entre un símbolo y otro. Ese ejemplo de ahí ustedes lo revisan, es relacionado con esta modulación QPSK que ustedes se la van a encontrar en la parte de comunicaciones digitales, que lo ven en quinto siglo. Bien, entonces vamos a hacer la primera pausa y vamos a ir avanzando sobre los tipos de procesos estocásticos que tiene relación con eso que vimos con ustedes de variables aleatorias discretas y continuas, pero en este caso tenemos que fijarnos cómo aparece la variable del tiempo, si el tiempo es continuo o discreto y si la amplitud es continua o discreta. Entonces van a aparecer 4 tipos de procesos estocásticos, dependiendo de si el rango o la variable independiente es discreta o es continua. Y vamos a reutilizar este ejemplo de lanzamiento del dado para, a partir de un proceso estocástico, encontrar estadísticas de variables aleatorias. Entonces en 15 minutos nos volvemos a ver. En el quiz 10.1 ustedes van a tener que revisar el ejemplo 10.7, donde va a quedar en evidencia que un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias, que puede ser, por ejemplo, el número. Si revisamos este ejemplo de aquí, por ejemplo, uno de los conjuntos de observaciones relacionadas con esta función muestra en particular puede ser el número de llamadas al inicio del experimento, es decir, en el instante cero cuántas llamadas están activas al inicio del experimento. Otra puede ser el tiempo restante de esas llamadas en experimento. Vamos a suponer que aquí existen 18 llamadas originalmente al inicio del experimento. Entonces, ese número de llamadas es una variable aleatoria. El tiempo en que van a durar esas llamadas es otra variable aleatoria. Si mido cuántas llamadas terminan al final del experimento, es otra variable aleatoria. Y si yo mido el tiempo de duración de esas
n llamadas que acontecieron nuevas durante este periodo de tiempo también es otra variable aleatoria. Entonces, ese ejercicio, el ejercicio 10.7 va a dejar en evidencia justamente que ese proceso estocástico es eh, o genera un conjunto de variables aleatorias y ustedes lo van a completar con el quiz 10.1. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los tipos de procesos estocásticos. El tipo de proceso estocástico tiene relación con lo que hemos visto con ustedes de lo que es una variable continua y lo que es una variable discreta. Entonces, si observamos solamente una realización de un proceso estocástico o una función muestra, nosotros vamos a ver que en este eje de aquí, que serían esas amplitudes, tenemos un rango y por acá tenemos también este tiempo. Entonces, este rango puede ser continuo o puede ser discreto. Y este tiempo de aquí también puede ser continuo o puede ser discreto. Y este tiempo discreto en el libro utiliza la etiqueta T sub n, que sería instantes discretos separados con una duración T mayúscula. Si recordamos de nuestro curso de señales, el tiempo continuo era T y el tiempo discreto era N. Y aquí lo que hace es definir un tiempo T sub n, que es simplemente muestras igualmente espaciadas de ese tiempo continuo. Entonces, los tipos de proceso estocástico van a ser de valor continuo o de tiempo continuo y de tiempo continuo, y van a ser procesos estocásticos de valor discreto o rango discreto y tiempo continuo discreto. Entonces, los tipos tienen que ver justamente con la naturaleza, bien del dominio del tiempo o bien del rango de esa variable aleatoria. En la gráfica que vamos a ver a continuación, esto va a quedar mucho más en evidencia. Vamos a copiar esta gráfica y analizarla. Entonces, fijémonos primero en la notación que tiene estas cuatro gráficas de aquí. Bueno, antes de la notación, valor tiene que ver con esta amplitud. Bueno, aquí, valor tiene que ver con esta amplitud. Igual, valor con esta amplitud, que en términos de funciones matemáticas es el rango de esa variable aleatoria. Y lo que tiene que ver con el tiempo tiene que ver con la variable independiente t. Igual, este tiempo tiene que ver con esta variable independiente t. Igual acá, con esta variable independiente t. Y acá con esta variable independiente t. Entonces, dependiendo de cómo es el valor o el rango, aquí podemos dejar en evidencia que esto, a lo que vemos aquí por valor es el rango o la amplitud que tiene esa variable aleatoria. Entonces, en el primer caso, nosotros tenemos un proceso estocástico que es de tiempo continuo, como ustedes pueden ver. Para todo instante de tiempo está definido un valor de esa variable, de ese proceso estocástico, de esta función muestra de ese proceso estocástico. Y también la amplitud es continua en ese sentido. Es decir, para cualquier valor de esta amplitud existe un valor definido de esta variable aleatoria. Para el segundo caso, nosotros podemos ver que si nosotros tomamos esta señal x sub c, que es tipo continuo y valor continuo, y muestreamos esa señal, lo que vamos a obtener es una señal que es en tiempo discreto, producto de ese muestreo, pero que sus amplitudes van a seguir teniendo valores continuos. Y en el caso de la señal que tenemos acá, donde tenemos que el dominio del tiempo es continuo, como ustedes pueden ver, para cualquier instante de tiempo, puede ser un instante fraccionario muy pequeño o bastante específico. Esa función está definida, pero las amplitudes son discretas. Discretas, otra forma de decir que son discretas es que son contables, como ustedes pueden ver aquí.
Y yo puedo obtener esta señal de aquí, tomando esta señal que es continua en tiempo y continua en, en rango, haciendo un redondeo. Haciendo un redondeo de esta señal. Si tomo este punto de aquí y lo redondeo al entero más próximo y me genera este valor que está aquí. Y a partir de esta misma señal, si yo hago un muestreo, obtengo esta señal que es tiempo discreto y amplitud continua. Ustedes recuerdan en, en la parte de procesamiento de señales, una vez que hacíamos el muestreo pasaba a un siguiente nivel que era la cuantización, con, que sería exactamente este tipo de paso de aquí. Esto podría verse como una especie de cuantización o también como un redondeo de las amplitudes. Entonces esta amplitud que está aquí se va a redondear hacia el entero más próximo, que sería acá. Igual esta amplitud de aquí se redondea al entero más próximo, que es este que está aquí. Pero también puedo obtener esta señal que está aquí a partir de esta otra señal de acá a través de un proceso de muestreo. Entonces, como podemos observar, es relativamente sencillo definir cuáles son los tipos de procesos estocásticos, observando si su variable independiente tiempo es continua discreta y si su rango también es continuo discreto. Entonces vamos a tener cuatro tipos de procesos estocásticos. Lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros podemos utilizar o cómo nosotros podemos generar variables aleatorias a partir de un proceso estocástico. Y como una variable aleatoria está caracterizada por sus distribuciones, también podemos llegar a caracterizar ese proceso estocástico. Entonces vamos a ver este tema que es el 10.3. Entonces son variables aleatorias a partir de procesos estocásticos. Variables aleatorias a partir de procesos estocásticos. Entonces, si nosotros recordamos, tenemos aquí varios resultados. Cada uno de esos resultados va a generar una función en el tiempo. Este de aquí, esta otra realización y esta otra realización. Para un instante de tiempo fijo, t sub 0, estos valores que están aquí muestreados de esa señal generan variables aleatorias. Por ejemplo, para un valor de tiempo fijo t sub 1, vamos a tener la variable aleatoria x de t sub 1. Y el resultado de este muestreo, de estos resultados que están aquí, es una variable aleatoria. Y ya sabemos nosotros que una variable aleatoria es caracterizada si es continua por la PDF, que sería f de sub x para un tiempo particular de x, o bien la PMF si es que es una variable aleatoria discreta, p sub x de sub 1 de x. Entonces vamos a trabajar con este tipo de variables aleatorias que provienen de procesos estocásticos. Entonces, en este ejemplo 10.8, nosotros vamos a utilizar un resultado del ejemplo 10.5. En el ejemplo 10.5 nosotros lanzábamos un dado y íbamos registrando a lo largo del tiempo cuál era el valor que tenía ese dado. Si recordamos, por ejemplo, este resultado, tenemos 6 posibles resultados y a lo largo del tiempo se iba formando una forma de onda que estaba compuesta por los resultados del lanzamiento de ese dado. Y por acá tenemos otra realización similar, 6 posibles resultados. Y teníamos esta otra forma de onda, por ejemplo. Tiempo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Aquí queda en evidencia que este tipo de realización dará una variable aleatoria discreta para un tiempo particular. Vamos a suponer que ese tiempo particular es 3.5, que sería más o menos, vamos a suponer que está por aquí, ese tiempo 3.5. Entonces, esta variable aleatoria de 3.5, que es discreta, nosotros queremos determinar cuál es la función de masa de probabilidad. Vamos a asumir que este dado de aquí es un dado teórico, un dado justo, es decir, que en el momento de su lanzamiento no existe preferencia de que caiga un dado en particular. O en otras palabras, podemos decir que todos los resultados son igualmente probables. Todos los resultados son igualmente probables. Entonces, nosotros queremos sacar la función de masa de probabilidad de esta variable aleatoria de aquí, que sería P. Recuerden que en nuestra notación original teníamos que la PMF era P sub X Bx. Era esa notación. Pero aquí ya tenemos que dejar en evidencia que es para un tiempo fijo t, para mostrar que es una variable aleatoria que proviene de un proceso estocástico. Entonces aquí de 3.5 de x. Y como ya sabemos que esos resultados del dado pueden ser de 1 hasta 6 y todos son igualmente probables, la función de masa de probabilidad va a ser 1/6 para posibles resultados de 1 hasta 6 y 0 otro caso, y 0 para otro caso. Vamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo 10.9. Entonces, en este caso particular, nosotros tenemos este proceso estocástico que es un seno, una función seno rectificada, que tiene una amplitud aleatoria n que se multiplica por el valor absoluto del coseno de 2pi f por t. Entonces, esta r de aquí es una variable aleatoria. Este acá es un proceso estocástico. Vamos a ver una posible realización de este proceso estocástico para un cierto valor de R. Perdón, es un rectificado. Y aquí estaría una cierta amplitud R, que sería un valor particular de esta variable aleatoria R mayúscula a lo largo del tiempo. Entonces, lo que dice el ejercicio es que esta variable aleatoria R es una variable aleatoria exponencial. Una variable aleatoria exponencial que tiene una cierta distribución. Si es exponencial es continua, entonces va a tener como distribución una función de densidad de probabilidad que es f sub r tr, que es un décimo a la menos r sobre 10 para r mayor que 0 y 0 para otro caso. Entonces tiene una distribución exponencial esa variable aleatoria que está ahí. Y la pregunta es, ¿cuál es la PDF de ese proceso que está graficado arriba? Es decir, de este proceso aquí queremos saber cuál es su distribución, sabiendo que la distribución de esta variable aleatoria R de aquí es exponencial. Entonces, para encontrar la distribución de una variable aleatoria, recordemos que en el caso continuo existen dos distribuciones, que es la PDF, que es la función de densidad de probabilidad, y está la CDF, que es la función, la acumulada que se le conoce, la función de distribución acumulada. Y también sabemos que nosotros podemos obtener la PDF a partir de la CDF. PDF, que es f sub x de x. Y la CDF, que es f mayúsculo de x sub x. Si conocemos la PDF, podemos calcular la CDF. Y si conocemos la CDF, podemos calcular esta PDF. ¿Cuáles eran esas ecuaciones? Para determinar
la densidad, lo que teníamos que hacer era derivar la acumulada. Y si nosotros queríamos determinar la acumulada, lo que tenemos que hacer es la integral de menos infinito hasta un cierto valor de x de la PDF. Entonces vean que la distribución que nos está pidiendo aquí el ejercicio es la PDF. Y el camino para encontrar esta PDF lo vamos a hacer encontrando primero lo que es la CDF. Es decir, lo que vamos a determinar en el ejercicio primero es esta CDF, luego la derivamos y vamos a determinar la PDF que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos observar es que aquí gráficamente, como es un coseno rectificado, ustedes pueden ver que para un valor de x menor a 0, esta función que es este proceso estocástico es igual a 0. Entonces eso ya nos va a dar una porción de esa distribución CDF. Entonces podemos decir que la probabilidad de que este proceso sea menor o igual a un cierto valor de x es igual a 0 para x menor a 0, es lo que hemos mostrado en la gráfica que está arriba. No se olviden que lo que está aquí dentro de esta operador de probabilidad es un evento. Entonces el evento de que la amplitud de seno corregidos esté por debajo de 0 siempre va a ser 0 porque todos los valores por el hecho que está operado con el módulo están en la parte positiva, tal y como está indicado en esta gráfica. Es decir, que la probabilidad de que observemos un valor en este intervalo es justamente 0. El otro caso es cuando x es mayor o igual que 0, esté sobre el eje, y también cuando este coseno de 2pi ft es mayor que 0. Más adelante vamos a ver el caso particular cuando es igual a 0. Entonces, la probabilidad de que este proceso sea menor o igual que x, ustedes pueden observar que esto de aquí es justamente nuestra definición de la CDF. Esta de aquí también es la CDF, pero es la CDF parcial. Tenemos que encontrar la CDF para todos los valores de x. Entonces, esta es la CDF para x menor a 0 y acá vamos a encontrar la CDF para x mayor que 0. Entonces, esto es igual a la probabilidad. ¿Cuánto vale esta función de aquí? Esta función de aquí, si la observamos en lo que nos da el ejercicio, es r veces módulo del coseno de 2pi ft. Entonces vamos a reemplazar aquí debajo. ¿Cuánto vale esta funcióncita x de t? Entonces aquí tenemos r, valor absoluto de 2pi f por t, menor o igual que x. Y esto lo vamos a dejar en función de la variable aleatoria que conocemos la distribución, que es esta amplitud r que tiene una distribución exponencial. Entonces hacemos un despeje dentro de este evento de aquí. Entonces es la probabilidad de que r sea menor o igual que x sobre módulo del coseno 2pi f por t. Y como ustedes pueden observar, esta última ecuación es justamente la CDF de la variable aleatoria r, la CDF de la variable aleatoria r. Arriba nosotros tenemos la PDF de esta variable aleatoria r. Y como tenemos la PDF, ya sabemos que nosotros podemos determinar la otra distribución. ¿Dónde está? Nosotros tenemos esto y podemos determinar tenemos esto que nos da el ejercicio y podemos determinar cuál es la CDF. Lo que tenemos que hacer es simplemente integrar. Una de las cosas que observen aquí es que es desde menos infinito hasta x, pero nosotros ya hemos considerado el intervalo menor a 0. Entonces en nuestra ecuación vamos a escribir abajo, en lugar de ser de menos infinito, va a iniciar desde 0, porque los valores anteriores a 0 ya los hemos considerado. Entonces vamos a iniciar desde 0 esa integral. Entonces vamos a determinar cuánto vale esto de aquí. Entonces para determinar esta CDF,
voy a utilizar la PDF de esta variable aleatoria que me la da el ejercicio. Entonces esto de aquí es igual a la integral. Originalmente iría desde menos infinito para ir desde 0 hasta este valor que está aquí, que sería x sobre módulo coseno 2pi ft de la distribución que me dio el ejercicio, diciéndome que esta amplitud aleatoria tiene una distribución exponencial con respecto a R. Entonces, si hacemos el reemplazo sería x, perdón, 0 hasta x coseno 2pi ft. Y aquí tendríamos esa distribución que, ¿cuánto era? 1/10 e a la menos r sobre 10 de r. Como ustedes en el ciclo pasado hicimos múltiples integrales de las exponenciales, entonces aquí no es necesario aplicar ningún método de integración, sino directamente la tabla donde está este resultado, también la entidad con la que trabajamos. Y este resultado de aquí, inclusive ustedes pueden observar que está una exponencial y ya sabemos que la exponencial es una autofunción de las integrales. Evaluando ya estos límites de integración y esta integral de aquí, quedaría 1 menos y a la menos x sobre 10 por el módulo del coseno 2pi f, 2pi ft. Entonces, esta es, digamos, la otra parte de la CDF. Entonces, esta ecuación que está aquí es la CDF para x mayor a 0 y esta de acá es la CDF para x menor a 0. Entonces, vamos a juntar los resultados y escribir la CDF completa. Entonces, la CDF de este proceso es igual a 0 para x menor a 0 y es igual a 1 menos e a la menos x sobre 10 módulo coseno 2pi ft para un x mayor igual a 0, para un x mayor igual a 0. Entonces, nosotros tenemos aquí la CDF y lo que nos pide el ejercicio es encontrar la PDF. ¿Y qué debemos hacer para encontrar la PDF a partir de la CDF? Debemos derivar esa función. Entonces, la CDF de esta función, tenemos que, ya saben que la derivada de 0 va a valer justamente 0, ¿no? Entonces 0 para un x menor a 0. Y luego tenemos que hacer la derivada de esta función. La derivada de esta va a ser una constante y aquí nosotros tenemos nuevamente la derivada de una exponencial que es una autofunción. Es una derivada realmente sencilla. Aquí vamos a tener 1 sobre 10 por el absoluto de 2pi ft por e a la menos x sobre 10 coseno 2pi ft. Eso es válido para x mayor o igual que 0. Entonces ya tenemos la densidad de probabilidad, que es lo que nos pedía este ejercicio. Ahora, eso de aquí es válido para cuando esto de aquí es válido cuando el coseno 2pi ft es distinto de 0. Pero si nosotros recordamos cuál es la forma de onda, podemos observar que esta funcióncita de aquí va a ser 0 en ciertos instantes de tiempo, los que están indicados aquí. Esos instantes de tiempo donde esta función de aquí va a ser 0 son los instantes, vamos a escribirlos aquí, cuando el tiempo es pi medios más k pi. Para esos instantes de tiempo, este proceso de aquí va a ser igual a 0. Y cuando ese proceso de ahí es igual a 0, la distribución de este proceso es justamente, ustedes recuerdan esto de las variables aleatorias mixtas, la función delta de x. ¿Sí? Cuando este proceso va a valer 0 con probabilidad, o sea, para esos instantes de tiempo, ese proceso vale 0 con probabilidad 1, justamente indicado en esta función delta. Porque si ustedes
toman esta PDF, la integran de menos infinito hasta X. Aquí les va a salir la unidad, que es justamente lo que indica que para ese instante de tiempo en particular, ese proceso siempre va a ser 0. Entonces, el quiz, ¿dónde está el quiz 10.3? Lo hacen ustedes para que completen estos conceptos que están ahí. Bien, entonces esto de aquí sería todo. Eso corresponde a los temas de la primera semana. Y yo les voy a pasar la lista de ejercicios para mañana hacer la parte práctica de esta clase. Entonces, para terminar, escriban su nombre en el chat.